más chéveres para nosotros. Vamos a hablar de los núcleos de la base. Y vamos a ir mirando pues lo que desde básicas ustedes pueden empezar a aprender sobre algunos correlatos clínicos relacionados con los núcleos de la base. Nosotros venimos de un grupo de temas que incluyen las generalidades, estructuras como la corteza, como el tálamo, y en esa serie de temas que hemos tenido, pues yo les he hecho mucho énfasis en que la corteza es rectora de la actividad. Entonces, ya vimos que de alguna manera hay una relación entre, por ejemplo, el tálamo con la corteza, debido a que sabemos que existen núcleos talámicos que están claramente vinculados con la actividad cortical. Pero entonces les hablé de la actividad sensorial, ¿cierto? Principalmente vinculada con los núcleos de relevo talámico, ¿sí o no? Y para que haya esa actividad sensorial, yo les decía que había un circuito que se llamaba el circuito córtico, tálamo, cortical, en el cual vamos a estar observando predominantemente liberación de qué neurotransmisor en el circuito, glutamato, o sea, vamos a estar viendo una actividad excitatoria que parte desde la corteza hacia el tálamo. Y en el tálamo, una respuesta también excitatoria glutamatérgica hacia la corteza. Pues resulta que en medio de esa actividad excitatoria, para que se generen las acciones, necesitamos tener un mecanismo que permita regular esas acciones, que permita regular las actividades. Y para hacer un efecto modulatorio o regulador de las actividades, pues necesariamente necesitamos que haya una regulación inhibitoria que permita afinar las distintas tareas que hacen parte del sistema. Entonces, en esa modulación de la actividad, pues van a estar participando los núcleos de la base, de los cuales vamos a hablar hoy. Entonces, algunos de ellos ustedes ya los conocen porque hacen parte de la estructura interna que nosotros estudiamos. En la clase de estructura interna y que vemos también en el laboratorio. Y pues de ellos vamos a estar hablando el día de hoy principalmente. Los núcleos de la base entonces se pueden dividir en dos, se denominan el cuerpo estriado, pero ese cuerpo estriado tiene un desarrollo filogenético diferente, como ustedes han visto a nivel de las estructuras que hemos estudiado, como cuando les hablé acerca de la corteza, cuando les hablé acerca del tálamo, que les he dicho que algunos sectores de la corteza o algunos núcleos talámicos tienen un desarrollo filogenético más antiguo que otros. Así mismo va a estar funcionando en el caso de los núcleos de la base. Entonces, hablamos de que los núcleos de la base pues van a constituir el cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado, dependiendo de su nivel de desarrollo, pues podríamos decir que existen unos núcleos que son más nuevos, que vamos a denominar de aquí en adelante el neoestriado, y unos núcleos que van a ser
más antiguos filogenéticamente que constituyen el estriado ventral. O sea, no evolutivamente. Sí, O sea, que evolutivo. Es lo mismo que hemos visto en Cortés, lo mismo que decíamos del tálamo. o sea, que el antepasado justo antes de nosotros no lo tenía. Es lo que tú quieres decir, ¿ok? No, cuando hablo de desarrollo filogenético, digo que a nivel a lo largo pues, del desarrollo de lo que es el humano. Sí, por eso como que el eslabón antes de nosotros no tendría eso. Los nuevos posiblemente no, ¿sí? Entonces sí decimos que lo más antiguo pues se desarrolló más primariamente. Y casi siempre hemos visto que lo más antiguo se relaciona con qué? Con el sistema límbico. Estamos hablando del hipocampo. Con el sistema límbico principalmente. Y lo más nuevo se relaciona con qué? La parte frontal. La cognición. Sí, con todo lo que es cognitivo, con las funciones corticales superiores, con el lenguaje, ¿sí? Y vamos a estar conservando esa organización también aquí en los núcleos de la base. También hemos visto que de acuerdo al desarrollo evolutivo, pues hay algunos sectores donde casi siempre se observan esas estructuras, ¿cierto? Entonces, lo más primitivo, casi siempre donde lo encontramos. El sistema límbico en la base. En sectores basales, en sectores más inferiores. Y si estamos pensando en lo más nuevo, casi siempre donde lo encontramos. Frontal y lateral. Sí, casi siempre es dorsolateral. Entonces lo más antiguo decimos que es orientado hacia la base o en estructuras también de la línea media, ¿sí? Como la corteza del prefrontal medial. Y lo orbitofrontal También es antiguo filogenéticamente. Símbolo y para hipocampal, entonces. Sí, tal cual. Sí, que hacen parte del sistema límbico, que es una clase que vamos a tener el martes. Ah, bueno, por cierto, el martes hacemos la revisión del examen, o sea, les digo las preguntas y voy a tratar de este fin de semana terminar de calificar, hacer las calificaciones de ustedes para que programemos un espacio de pronto el día miércoles para que podamos revisar si de pronto tienen dudas en sus calificaciones. Este era una pequeña publicidad. Entonces, les estaba diciendo, lo nuevo en los núcleos de la base está constituido por el neoestriado y hablamos de estos dos núcleos, el núcleo caudado y el núcleo putamen. El caudado que va a tener un poco más de desarrollo filogenético que el putamen, pero los dos hacen parte de lo que se conoce como el neoestriado. Y el estriado ventral, que en este caso pues va a constituir lo más antiguo, que corresponde al núcleo accumbens. Estos tres núcleos se consideran los núcleos que van a permitir la entrada o que van a recibir las aferencias principalmente desde la corteza. Entonces, así se denominan en algunos textos como los núcleos de entrada. Y si pensamos entonces en este que ustedes ya lo conocen, el globo pálido, que habíamos visto que tenía dos sectores, un globo pálido interno y uno externo, pues vamos a considerar que ese globo pálido interno no va a ser parte de los circuitos específicamente relacionados con una actividad, sino que va a modular la totalidad de los circuitos que nosotros vamos a estar viendo. Estos tienen unas características similares, ya que podríamos decir que tienen una actividad predominantemente GABAérgica, o sea, ellos tienen unos axones que van a salir
de esos núcleos y que se van a estar comunicando con otras estructuras para liberar GABA, o sea, van a ejercer un efecto inhibitorio. Todos estos, caudado, putamen y el accumbens y el global. Y si pensamos a qué se dedican esos núcleos, pues necesariamente tenemos que decir que el caudado, por ser uno de los de desarrollo filogenético un poco más reciente, pues va a estar relacionado con tareas principalmente cognitivas. El putamen con tareas motoras y el accumbens con tareas límbicas. Profe, ¿el putamen no era sensoromotor? Como la actividad motora requiere retroalimentación sensorial, entonces también la podemos llamar sensoriomotora. ¿Listo? Profe, ¿puedes repetir lo último que digamos que la convence el límbico, el putamen? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Motor y caudado cognitivo. Entonces, si pensamos en tareas cognitivas, decimos que la modulación de esa tarea cognitiva la ejecuta el caudado. Si pensamos en tareas motoras, decimos que la acción de la modulación de las tareas motoras la realiza el putamen. Y si pensamos en la modulación de tareas emocionales o límbicas, hablamos de la participación de la accumbens. Y el globo pálido, les decía, no es que esté relacionado solamente con una actividad. El patrón de disparo del globo pálido difiere de los otros de tal manera que él va a ejercer un efecto modulatorio sobre la circuitería que caracteriza a los núcleos de la base, que es la que vamos a ver a continuación. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy ejecutando una tarea, ya sea cognitiva, motora o límbica, pues resulta que mi corteza no va a estar permanentemente ejecutando esa tarea. O sea, el caudado, el putamen y el accumbens van a disparar a demanda, o sea, dependiendo de si estoy o no ejecutando una de estas tres tareas. Por eso el patrón de disparo de estos tres es un patrón de disparo fácil, dependiendo de si ejecuto o no la actividad. Mientras que si pensamos en el globo pálido, decimos que su patrón de disparo es tónico, o sea, constante. El globo pálido tiene un efecto modulatorio sobre la actividad de los otros núcleos. Su función es constantemente generar inhibición sobre las estructuras sobre las cuales va a estar llevando a cabo. Entonces, para que ustedes me entiendan, es como cuando yo necesito lavarme las manos y yo abro la llave. Estoy abriendo la llave a demanda. Mientras que, ese es un patrón de disparo fácil. Mientras que, si pienso en un daño que tenga mi llave, entonces la llave va a estar cerrada, pero va a estar goteando constantemente. ¿Sí? Ese es un patrón de disparo tónico. ¿Qué caracteriza? ¿A qué núcleos les dije? Al globo. Muy bien. Y ellos entonces van a estar generando liberación de ¿qué neurotransmisor? Muy bien. Y este que ustedes están observando acá, que es el subtálamo, es el núcleo subtalámico, lo habíamos visto que constituía qué sector en
la organización general del sistema. Por debajo de la hélice. Es diencefálico. Muy bien, entonces, ¿qué sucede con el subtálamo? El subtálamo, a diferencia de estos otros núcleos de la base, porque estos otros núcleos de la base hemos dicho que en dónde o a qué parte pertenecía la organización general. Al telencéfalo. Entonces decíamos, telencéfalo compuesto por corteza, por núcleos de la base y por sistema ventricular, ¿cierto? Entonces todos ellos constituyen el telencéfalo. El subtálamo, habíamos dicho que hacía parte del diencéfalo. Pero así haga parte del diencéfalo, pues lo vamos a estar estudiando como una estructura que está participando dentro de los núcleos de la base. Y el subtálamo, a diferencia de los otros núcleos que hemos visto, es un núcleo glutamatérgico, es el único núcleo de la base excitatorio. Entonces, su acción excitatoria va a modular la circuitería que caracteriza a los núcleos de la base, ejerciendo una acción que vamos a estudiar ahora. Vamos a pensar entonces la actividad de los núcleos de la base en este sentido. La corteza mantiene un diálogo con el tálamo, ¿sí? Y yo les estaba diciendo que ese diálogo era excitatorio, ¿sí? Entonces, la corteza charla con el tálamo y el tálamo le devuelve, pero le devuelve excitación. Y entonces, habíamos visto que el tálamo le filtra la información a la corteza que ella necesita. Desde hace mucho tiempo se pensaba que nosotros, para ejecutar las tareas, utilizábamos una activación de toda la corteza. Entonces se creía y se pretendía pensar que nosotros para cosas como caminar necesitábamos activar toda la corteza. Para hablar necesitamos activar toda la corteza. Pues resulta que distintos acercamientos a cómo funciona el sistema, dentro de eso las técnicas de resonancia magnética nos han permitido comprender que para la ejecución de las tareas pues no necesitamos activar todo el sistema, o sea, todas las áreas no tienen que estar activas, dependiendo de el sector que se esté activando a sí mismo, debe ser la ejecución de la tarea, ¿sí o no? Porque entonces, si por ejemplo todo el prefrontal está activo cuando estoy ejecutando una tarea cognitiva, pues no habría un factor diferencial de lo que yo estoy haciendo. Si nosotros pudiéramos durante la ejecución de una tarea mirar cómo funciona el cerebro, entonces veríamos unos sectores activos y unos sectores inactivos. Es algo que puede ser similar a como cuando usted observa un tablero de ajedrez, ¿cierto? Que ve unos sectores negros y unos sectores blancos. Así más o menos usted lo puede pensar. Pero entonces, para que esa actividad cortical sea así, yo necesito entonces tener un mecanismo que no solamente me genere excitación, como lo que hemos visto entre corteza y tálamo, ¿cierto? Que charlaba, ¿sí? Y entonces les dije, la corteza pide lo que necesita y el tálamo le filtra lo que necesita, ¿sí o qué? Resulta que como la corteza sabe, voy a hablar en términos figurados, ¿sí? Ustedes me van entendiendo, la corteza sabe que con el tálamo solamente hay excitación, la corteza necesita algo que la regule a ella misma. Entonces, cuando la corteza, voy a hablar en términos figurados, se cansa de la excitación talámica,
pues necesita alguien que inhiba el tálamo, ¿sí? Entonces es como cuando usted no quiere comunicarse con su novio y entonces usted le dice, ve, decirle que no me llame, ¿sí? Más o menos así lo vamos a pensar. Entonces, la corteza se regula a partir de la actividad de los núcleos de la base. Recluta los núcleos de la base, que es una estructura GABAérgica, para generar modulación de su actividad. ¿Listo? Esto afina, en este caso, esas tres tareas de las que les hablé. ¿Qué tareas eran? Cognitiva, motora y... Entonces, para esto, la corteza entonces va a permitir que se activen dos vías. Una vía que está destinada a promover la comunicación de la corteza con el tálamo y otra vía que por el contrario va a generar inhibición de la corteza con el tálamo. Esas dos vías son las que vamos a ver hoy. Una es la vía directa que promueve la comunicación y otra es la vía indirecta que limita la comunicación. Y las dos entonces se tienen que activar al mismo tiempo. ¿Por qué se tienen que activar al mismo tiempo? Para generar el efecto, ¿sí?, del tablero de ajedrez que les había dicho. O sea, para permitir que en el mismo momento se activen unos sectores que permiten que se realicen las actividades y para en el mismo momento inhibir otros que son contrarios a la ejecución de esas actividades. ¿Me van siguiendo? Sí. Vamos a hacer un ejemplo con la parte motora, que es lo que realmente más se ha estudiado acerca de los núcleos de la base. Entonces, para que yo pueda estirar el brazo, yo necesito, al estirar el brazo, activar unos músculos que son músculos extensores, ¿sí? Pero al mismo tiempo de estirar este brazo, activación de los músculos extensores, yo necesito inhibir los músculos que me permiten hacer este movimiento. Antagonista, ¿no? Son antagonistas al movimiento. Entonces, al mismo tiempo debo activar una vía que permita la extensión e inhibir la flexión. ¿Listo? Y eso funciona. Se ha estudiado mucho realmente y siempre utilizamos el ejemplo de la actividad motora porque es lo que más se ha estudiado. Pero sabemos que esto funciona también para trastornos cognitivos y para el funcionamiento emocional. Entonces, lo que más se ha estudiado es la actividad motora con esos ejercicios donde nosotros necesitamos hacer cosas como esta, generar la alternancia del movimiento, ¿sí? Hacer estas actividades, pero sabemos que también funciona para estados emocionales, principalmente relacionados con cosas que ustedes ya conocen, como la adicción, que vamos a ver ahora, y menos se ha comprendido, pero sabemos que está implicado en el funcionamiento cognitivo. ¿Listo? ¿Hasta allí tienen preguntas o está todo claro? Entonces, las vías que vamos a estar observando hoy, pues van a estar activándose de forma simultánea. Acerca de los núcleos de la base, pues ustedes ya los conocen. Este corte es muy conocido por ustedes. Está la ubicación del caudal. ¿Sí? Aquí estamos viendo qué parte del caudal. La cabeza del caudal. Y estamos viendo el núcleo lenticular. Vemos al putamen y vemos al globo pálido, que sabemos que tiene sus dos sectores.
Y si miramos entonces en este corte, que es un corte a nivel de esta estructura, ¿cómo se llama esta estructura? Comisura blanca anterior. Por debajo de la comisura blanca anterior vamos a estar observando a grupos nucleares que son antiguos filogenéticamente, dentro de los cuales se encuentra el núcleo accumbens. Y como este pues es un corte más dorsal, más superior, no vamos a estar encontrando el núcleo accumbens en esta imagen, pero si vemos la cabeza del caudado grande y prominente, la cápsula interna que nos está limitando a el núcleo lenticular con el putamen y el globo oválico. Esto entonces es ya súper conocido por ustedes. Ya tienen un 5 en eso. Ahora, ¿qué tipo de neuronas hacen parte de esos núcleos de la base? Vamos a encontrar unas neuronas que van a constituir la mayor población celular en los núcleos de la base. Estas se llaman las neuronas espinosas medianas o medianas espinosas, que hacen parte del caudado, el putamen y el globo pálido del núcleo accumbens. Entonces ellas van a estar liberando GABA. Son la mayor población celular que constituye los núcleos de la base. Entonces, en sus axones, ¿qué neurotransmisor van a tener? Muy bien, pero entonces ellas se van a diferenciar porque en sus dendritas van a tener unos receptores. Y estos son receptores de tipo D1 y D2. ¿De qué neurotransmisor? Dopamina. Entonces, en axón, GABA, y en dendritas van a tener dopamina. Y van a recibir, dopamina. Y reciben dopamina a partir de estos dos, los receptores que ustedes ya conocen, el receptor D1, que tenía un efecto ¿de qué tipo? Excitatorio, ¿sí? Tenía una subunidad intracitoplasmática que generaba procesos de excitación. Y ese receptor D1 va a participar entonces de lo que vamos a conocer como las vías directas. Las vías directas son las que van a promover la ejecución de las actividades, son las que van a permitir que se realicen las actividades cognitivas, motoras y límbicas. Y esas neuronas espinosas medianas que liberan GABA, entonces van a potenciar la liberación de GABA por la actividad de esos receptores D1. Existen entonces también en estos núcleos receptores D2 que corresponden a las vías indirectas. Las vías indirectas de aquí en adelante ustedes van a saber que son aquellas que inhiben o, porque los receptores D2 son inhibitorios, van a limitar que esa neurona dispare ¿qué neurotransmisor? GABA, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, esas vías indirectas están participando de la inhibición, siendo redundantes, de las actividades cognitivas, motoras y límbicas. Las del núcleo subtalámico, como había dicho que era el único que era. Son excitatorias, ¿sí? Entonces esos son otro grupo neuronal, ¿sí? Estas son las que hacen parte de los núcleos de la base, o sea, del cuerpo estriado, perdón, ¿sí? Y las vías indirectas entonces van a impedir entonces que la corteza
se comunique con el tálamo. Ese efecto impide que se ejecuten las actividades. Esas neuronas espinosas medianas tienen entonces axones que se proyectan a otras estructuras para liberar GABA. Si se proyectan a otras estructuras, entonces, ¿qué tipo de axones son? Golgi tipo 1. Golgi tipo 1. Mientras que hay otra población neuronal que son las interneuronas, que en este caso son células de acción local que van a ejercer un efecto modulatorio de la actividad de las otras células, y encontramos unas células que van a estar liberando GABA para ejercer modulación por medio de GABA, y otras que van a ejercer modulación por medio de la acetilcolina. Entonces ustedes, cuando estén en clínica, van a encontrarse algunos pacientes con enfermedad de Parkinson que son tratados con medicamentos colinérgicos que ayudan también a la regulación de los síntomas propios del Parkinson. ¿Listo? ¿Síntomas qué, profe? Propios del Parkinson. ¿De? Parkinson. Parkinson. Esta entonces es la población neuronal. Hay algunas células que son espinosas medianas, van a tener diferentes tamaños, pero en general todas se van a estar como concentrando en un grupo de células de tamaño mediano, por eso se llaman espinosas medianas, y tienen espinas, ¿sí? Que es una característica que permite que tengan un mayor poder a nivel de la recepción de información externa. Estas son receptores, células con receptores de 1, con receptores de 2 y neuronas tabáquicas. Bien, entonces, como les decía al principio, la conectividad del sistema, pero estamos en la parte introductoria. La conectividad del sistema está dada por el tipo de desarrollo filogenético que tengan ciertas estructuras. Yo les digo, tenemos dentro de los núcleos de la base los núcleos nuevos, que son estos de acá, y el accumbens, que es más antiguo filogenéticamente. Entonces, si pensamos en cómo se conecta o de dónde recibe información, estos núcleos de la base pues van a estar recibiendo información de áreas o de sectores que estén más o menos cercanos filogenéticamente a ellos. Entonces, el neoestriado, que es el caudado y el putamen, va a estar recibiendo de sectores de la corteza cerebral nueva, de neocorteza. Nosotros cuando vimos áreas corticales, yo les dije que la corteza tenía ¿cuántas láminas? 6, ¿cierto? Hay algunos sectores de la corteza que no tienen 6 láminas. Y hay otros que aunque tienen 6 láminas, presentan un desarrollo también, digámoslo, no tan nuevo, porque el grosor de sus láminas y el tipo celular, o las células que se encuentran en algunas de esas láminas, tienen unos tamaños diferentes. Entonces hay algunos sectores que se consideran bisgranulares, que son de más antiguo desarrollo filogenético, así sean 6 láminas, porque las láminas que se encuentran allí no tienen el grueso que deberían tener, que caracteriza la corteza laminar. Entonces, la neocorteza cerebral es la que está constituida por esas 6 láminas y que típicamente se encuentra en ¿qué sectores?
solamente prefrontal, Eh, dorsolaterales, ¿sí? Entonces, todos los sectores que son dorsolaterales se consideran neocorteza cerebral. Y si estamos hablando de actividades cognitivas y motoras, entonces ahí sí, ¿qué sectores o qué áreas estarían enviando información al neoestriado? 4 áreas motoras, ¿cierto? ¿Qué más? Esa área, si es funcionamiento cognitivo, sería exactamente todas las áreas que hacen parte de la cara dorsolateral, que les he dicho que tiene que ver con funciones cognitivas. ¿Listo? Ahora, si pensamos en funciones límbicas, entonces hablamos de que el estriado va a estar recibiendo de sectores bisgranulares que corresponden a mesocorteza y también a alocorteza, dentro de los cuales se encuentran sectores también de la corteza prefrontal, pero ya la cara medial, la cara basal, giro del cíngulo, ¿cierto? ¿Me siguen? Insula y para el hipocampal. Sí, pero vamos a hacer énfasis en corteza, ¿sí? ¿Qué libera entonces la corteza hacia afuera? Toda la corteza que vemos, ¿qué libera hacia afuera? ¿Qué neurotransmisor libera? Glutamato, ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esos sectores de la corteza va a llegar glutamato. O sea, va a generar excitación sobre estos núcleos que son ¿qué? Glutamatérgicos o GABA. Ahora, ¿qué también le llega? Le llega del tálamo, ¿sí? Y ahí faltó, pero entonces el tálamo hacia afuera, ¿qué va a estar enviando? Excitatorio también. Glutamato. Entonces, vamos a encontrar conectividad del tálamo que va a participar directamente en esa actividad cognitiva, límbica y motora, porque vimos que el tálamo tenía unos sectores también antiguos, unos núcleos antiguos. ¿Cuáles son los núcleos que están relacionados con la parte emocional? Tálamo. Dentro del tálamo. El núcleo anterior, habíamos dicho, ¿cierto? Y hay unos núcleos, bueno, anterior y también antiguo filogenéticamente, son los núcleos intralaminares. Y habíamos hablado de que habían unos núcleos talámicos que van a estar participando de actividades motoras. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son los Ventral núcleos? anterior y ventral lateral. Núcleo ventral anterior y ventral lateral. Y cognitivas. Medial. Dorso mediano. Dorso ¿cierto? mediano. Muy bien. Entonces, esos núcleos van a participar de esa circuitería. Y adicionalmente, pues vamos a encontrar la participación de unos sectores que ustedes ya conocen, que hemos hablado varias veces y ustedes ya se lo saben, ¿cierto? Que van a estar liberando dopamina. En este caso, la dopamina llega desde el sector frente al cual ustedes saben que está relacionado con la actividad cognitiva y motora. Entonces decimos que llega desde sustancia negra, la pars compacta, la parte compacta. Y el área tegmental ventral, que es un poco
también reciente aparición filogenética, va a estar enviando dopamina, de más antigua aparición filogenética, va a estar liberando dopamina sobre el núcleo accumbens. Esta parte entonces es clara para ustedes, ¿cierto? ¿Tienen preguntas hasta allí? Acuérdense en que el área tegmental ventral, que vamos a ver en el mesencéfalo, produce dopamina y la está liberando a distintos sectores que estén relacionados con funciones límbicas. Entonces, dentro de esos, pues encontramos este que está aquí, que es el núcleo accumbens, que era el que estábamos hablando y que tiene que ver con el tema de hoy. Pero también sabemos que pues, el área tegmental ventral envía a otros sectores que están relacionados con funciones. Pero entonces tiene que permanecer, no sé cómo se dice, tiene que conservar esa vía, o sea, área tegmental va a ser la única que puede enviar a accumbens. Yo no puedo tener resistencia negra hacia accumbens, no. O sea, la liberación ¿Cuándo? del En el sistema, esas cosas no son, sí, no son exclusivas. O sea, yo le estoy explicando a usted lo que sabemos que predomina, ¿sí? Pero uno sabe que posiblemente pueden haber unas que otras fibras que no necesitan. Sin embargo, recuerde también la distancia de los axones, ¿sí? Termodinámicamente es un poco más difícil que una vía vaya también a ir hacia allá, que es una vía más larga. ¿Sí? Yo con certeza no le podría decir no hay, pero ustedes la tienen que aprender así, porque es lo que predomina y es lo que hemos encontrado que funciona en los trastornos cognitivos, en los trastornos y en la relación. Entonces tenemos área tegmental ventral enviando hacia la amígdala, el hipotálamo, la corteza prefrontal, el giro del cíngulo. ¿Qué me queda? Sí, más o menos eso. El tubérculo olfatorio y la sustancia negra, pues enviando hacia el estriado. En este caso, dorsal, que es el neuroestriado. ¿Y aquí me dice que está en el hipocampo? Sí, acá está. Hipocampo de amígdala. Que ese no lo mencioné. Entonces, sabemos pues que el área tegmental envía dopamina a la corteza prefrontal en sus tres caras y que esa vía tradicionalmente se ha denominado vía ¿cómo se llama esa vía? Que lleva dopamina al prefrontal en las tres caras. Mesolímbico cortical, ¿sí? Porque va la corteza a esas tres caras. Y del área tegmental ventral, pues al hipocampo, amígdala, al área septal, que no la mencioné ahorita, al núcleo accumbens, que es de nuestro interés actual, y al hipotálamo. Y esta vía que va desde la sustancia negra hacia el estriado dorsal, ¿cómo es que se llama? Nigroestriado. Muy bien. ¿Hasta ahí hay preguntas, jóvenes? Ahora sí vamos a empezar la clase. Importante comprender entonces que estos núcleos que vamos a ver van a tener grupos poblacionales. Entonces, vamos a tener unas células en estos núcleos, principalmente los del estriado, que van a tener unos receptores de 1 y unos receptores de 2. O sea, esas neuronas, que son neuronas, ¿cómo les dije que se llamaban? Se llaman medio espinosas medianas. Medianas espinosas
tienen receptores, algunas tienen receptores de 1 y algunas tienen receptores de 2. Esto es lo que de alguna manera va a permitir entonces que se generen acciones excitatorias por un lado o acciones inhibitorias por otro lado. ¿Sí? Vamos a mirar primero la conectividad general, o sea, el circuito general para posteriormente ir metiendo las estructuras que hacen parte de cada uno de los circuitos. La vía directa les dije que se relacionaba con qué cosas. La excitación, la contracción. Y que permite la ejecución de las tareas. ¿Sí? O sea, permite que se ejecute la tarea cognitiva, si estamos hablando de qué núcleo. El caudado. Caudado. Motora, si estamos hablando de qué núcleo. También. Y límbica, si estamos hablando de qué núcleo. Muy bien. Entonces, esa vía parte desde el gerente de todo el sistema, la corteza. Entonces, la corteza manda y dependiendo de la actividad, entonces decimos, la que va a mandar es una corteza cognitiva, motora o límbica. Ya ustedes saben cuáles son las áreas cognitivas, motoras y límbicas, ¿cierto? ¿Qué libera hacia afuera la corteza? ¿Qué les digo? Glutamato, para generar excitación. Ese glutamato entonces va a llegar al núcleo encargado de esa actividad, cognitivo, motor o límbico. ¿Sí? Y estos núcleos de acá, ¿qué liberan? GABA. Esta partecita ahorita se las explico. Van a estar liberando GABA hacia afuera. Liberan GABA hacia afuera y lo van a hacer principalmente hacia esta estructura que es el globo pálido interno. El globo pálido interno les dije que liberaba ¿qué neurotransmisor? GABA también. Entonces, ¿tenía qué tipo de patrón de disparo? Tónico, ¿cierto? Es constante. O sea, podemos pensar que el globo pálido tiene su función. O sea, el buen Dios le dijo al pálido interno, su función es generar inhibición sobre el tálamo. Entonces usted lo va a hacer constantemente, va a estar liberando constantemente GABA. Ojo, el globo pálido interno, aquí donde tengo escrito globo pálido interno y en todos donde tengo globo pálido interno, yo puedo colocar la sustancia negra pars reticulata. O sea, la sustancia negra pars reticulata es un homólogo funcional del globo pálido interno. Entonces, la pars compacta libera dopamina y la pars reticulata libera GABA, ¿cierto? Entonces, todos los esquemas donde vean pálido interno van a estar colocando también sustancia negra pars reticulata. Entonces, como él es inhibitorio, el pálido interno, pero quedó inhibido por el estriado, entonces este GABA que él iba a liberar no se libera, dejando libre al núcleo del tálamo, en este caso el núcleo talámico, que puede ser cognitivo, motor o límbico, dependiendo de la actividad que yo estoy ejecutando. Y así entonces la corteza tiene vía directa con el tálamo, charla con él.
comunica y permite la ejecución de las actividades. ¿Se puede poner? Por favor. ¿Se puede poner? Ahorita que veamos las tareas, vamos a ver los ejemplos. ¿Cuál es la participación que tiene aquí la dopamina? Les dije que estas, caudado, putamen y accumbens, tienen receptores para dopamina. En este caso, los receptores en esta vía directa son los receptores D1, excitatorios. De tal manera que cuando llega dopamina a estos núcleos, va a potenciar la liberación de GABA, generando, por supuesto, una mayor activación de esa vía directa. Entonces, hay más GABA liberando, mayor inhibición del pálido interno y el tálamo entonces logra comunicarse claramente con su corteza. Creo que la última flecha es que no lo va a hacer, ¿verdad? Eso es- ¿Cuál? La última flecha que tiene las dos líneas es que no lo va a hacer, o sea, que no vaya No a libera. esa actividad GABAérgica. Ok. Ahora, vamos a ver el circuito general para la vía indirecta. Este circuito conserva algunos elementos del anterior. Entonces, ¿quién manda? Corteza. Cognitiva, motora o límbica. ¿Qué se libera desde la corteza hacia afuera? Siempre glutamato. Y ese glutamato va a activar o va a estimular al estriado, caudado, putamen y accumbens, dependiendo de la actividad que yo esté ejecutando. Como son estimulados, excitados, entonces van a liberar GABA. Esta partecita de acá ahorita se las explico. Liberan GABA para generar inhibición, en este caso en la vía indirecta, sobre esta estructura que se llama el pálido externo, que no la habíamos visto antes. Entonces, el pálido externo libera ¿qué neurotransmisor? GABA. Y la función del pálido externo constante siempre es inhibir a el subtálamo, que les dije que era la única estructura glutamatérgica. Entonces, me devuelvo. Estriado inhibe al pálido externo. Al quedar inhibido, entonces él no va a estar liberando, por eso está esta flechita de aquí ensombrecida, no libera GABA sobre el subtálamo. Pero resulta que como la corteza es mañosa, tiene sus vías, entonces esa corteza tiene la capacidad de comunicarse directamente con el subtálamo, excita directamente al subtálamo por una vía que se llama la vía hiperdirecta. Y en este caso, por vía hiperdirecta, el subtálamo que libera ¿qué neurotransmisor? Glutamato. Va a estar excitando al pálido interno, que sabemos que qué función tiene, sobre qué estructura, sobre el tálamo, ¿cierto? Entonces, el subtálamo excita al pálido interno, el pálido interno entonces excitado libera GABA sobre el tálamo.
este caso es un tálamo cognitivo, motor o límbico. Al inhibirlo, el tálamo entonces no se comunica con la corteza, no charla con ella. Esta vía no se genera. Y entonces por esta vía es que nosotros limitamos la ejecución de las tareas que estamos estudiando hoy, cognitivas, motoras y límbicas. ¿Qué hace la dopamina aquí? La dopamina aquí va a estar llegando hacia los receptores D2 que tienen una subunidad alfa inhibitoria, de tal manera que al generar inhibición va a haber una menor liberación de GABA, de tal manera que esta vía entonces va a tener una tendencia a estar un poco disminuida por la liberación de dopamina. Ojo con eso. La dopamina que se libera en estos sectores de acá va a ejercer va a funcionar como cuando nosotros le metemos los cambios al carro. Entonces, si pensamos en la actividad de la dopamina en receptores de 1, vamos a considerar que es como si fuera un acelerador, ¿sí? Y en este caso, esa dopamina va a generar una especie de freno. ¿Listo? Profe, después que usted ahorita que hizo el ejemplo con el bíceps y tríceps, habló de la directa e indirecta, pero no nos mencionó la hiperdirecta. ¿Qué función cumple? La función de la hiperdirecta es esta, comunicarse directamente con el subtálamo. ¿Sí? Quisiera como entender como la diferencia. Pero participa en esta vía, o sea, hace parte de la indirecta. ¿Sí? Corren paralelamente. Porque claro, si este no está inhibiendo al subtálamo, tiene que haber una estructura que lo active, ¿sí? Entonces, la corteza, por vía hiperdirecta, lo excita, liberando glutamato para que el subtálamo entonces active esa vía hiperdirecta. ¿Listo? Muy bien, ¿está claro esto hasta allí, jóvenes? Vamos a ver entonces los circuitos para cada una de las actividades, cognitiva, motora y límbica. Empezamos entonces con el circuito de control motor por vía directa. ¿De dónde parte el circuito? La corteza que ustedes ya conocen, la corteza motora, en este caso corteza motora primaria y secundaria. ¿Sí? ¿Qué áreas son? 4 Y área 6. Se libera glutamato sobre el núcleo de la base motor. ¿Qué es el núcleo? Putamen. El putamen entonces libera GABA sobre el pálido interno. Y esa liberación de GABA en este caso va a estar mediada por la liberación también de dopamina, que va a llegar hacia ¿qué tipo de receptores del putamen? De 1, ¿cierto? Se va a potenciar la liberación de GABA. ¿De dónde llega esa dopamina? Sustancia negra pars compacta. Libera entonces dopamina. GABA entonces inhibe al pálido interno. El pálido interno, en este caso inhibido, no genera inhibición sobre el tálamo, en este caso sobre los núcleos talámicos motores que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son?
ventral anterior y ventral lateral. Y esto permite entonces que por esta vía haya comunicación entre esos núcleos y la corteza. El estado por defecto de nuestro cerebro es que el tálamo esté en equilibrio o que esté encendido, porque usted nos habló del relevo de la inhibición, que es que nos habló de la vía directa y de vía hiperdirecta. Entonces debemos entender que nuestro cerebro, nuestro tálamo siempre está más bien como activo y que necesitamos dos sistemas que se relevan o inactivo. No quiero entender, o en No, equilibrio. inactivo no puede estar. Sino activo, el tálamo. Claro. Es el estado por default. Sí, sí, claro. Y acuérdese que depende también del núcleo, de los núcleos talámicos, ¿sí? Depende de la actividad, de lo que requiera la corteza. ¿Sí? Entonces, en esta vía, que es una vía motora, la corteza ejecuta tareas motoras. Ella funciona solita ejecutando tareas motoras. ¿Sí? Pero necesita alguien que refine las tareas motoras. Y para refinar esas tareas motoras, pues recluta a los núcleos de la base y recluta al tálamo, esos núcleos talámicos. Me estoy adelantando un poco a las clases que vamos a ver del sistema motor. Para que usted ejecute un movimiento como estirar el pie, usted va a tener participación de una vía. Aquí hay personas que ya vieron el curso. ¿Sí? ¿Cómo se llama la vía que permite que yo ejecute los movimientos? ¿No? ¿No? Hay una vía piramidal que permite que yo ejecute los movimientos. ¿Sí? Que yo estire los pies. Que yo levante la mano. Pero para que yo pueda, perdónenme, pero para que yo pueda levantar la mano bien, estirar y poner el pie donde es y lo estoy estirando, necesito participación de otras vías que son las vías extrapiramidales y dentro de las cuales se encuentran estas estructuras como son los núcleos de la base y el tálamo a demanda, o sea, dependiendo de la actividad. Entonces el tálamo, como le dije, responde a lo que necesita la corteza, va a activar su núcleo de acuerdo a lo que ella necesita. ¿Listo? Es que yo digo que si eso es un tema más adelante para que interrumpir la clase. Hay gente, porque por ejemplo a mí personalmente me saca de contexto. Entonces si hacen unas preguntas tan de cosas más adelante, pues tenemos que vamos a decir. Porque entonces usted me sale la tema, todo el cabello se dispersa, personalmente yo también, se fijan a hablar y se saca el tema. Pues esperemos que vamos a seguir hablando. No, pero usted puede claramente volver al tema porque nos estamos saliendo del tema. Pero es que siempre hay una interrupción con esas preguntas avanzadas y verdad que es chévere, no para mí. Chévere que usted responda, pero es que como que para qué sentarnos por la vamos. Pues yo tengo que responder a las Sí, preguntas. yo de verdad tengo una duda. O sea, Claro, pero es que no vamos por ahí. pero yo qué hago, Y si siempre tengo te una duda adelantas un respecto. poquito con el ¿Qué hago tema, si estamos entonces hablando sacas respecto al todo tema? Chicos, vamos Pero yo no a me dejo de preguntar. continuar. No, yo sé que no. A los puntos, o sea, Claro. Pero la idea sí es poder responder a las preguntas y fácilmente podemos retomar el tema. Claro, Entonces, por ejemplo, ¿cuál? la vía piramidal es Yo para realizar un movimiento, por ejemplo ¿sí? Estirar el brazo. Hay una conexión que va, ustedes saben desde qué área, ya lo saben. ¿Cuál área? El área 4. ¿Y que va a dónde? Para que yo pueda hacer así. ¿A dónde? Pues a la médula, ¿cierto? Y de la médula hay una fibra que me permite realizar este movimiento.
Pero si yo, por ejemplo, necesito, a mí me dicen, estiren los brazos al frente, ¿sí? Para que yo haga realmente esto y no termine haciendo esto o esto. Este sistema me permite afinar el movimiento, ¿sí? Me permite regular el movimiento. Si yo le voy a acariciar a usted, yo hago esto, ¿sí? Yo hago esto. Si yo no tuviera regulado este movimiento por medio de la participación de los núcleos de la base, yo estaría haciendo algo como esto, que es parecido a ¿qué pasa? ¿Qué patología es esta? Parkinson, ¿cierto? ¿Ya lo ven? Un poco más ilustrado. Entonces, ¿qué hace esta vía? Esta vía activa los sectores. Si estoy estirando el brazo, entonces activa ¿en qué sector de la corteza? Área 4, ¿cómo se llama ese giro? Precentral. Entonces, en el giro precentral, esta vía va a estar activando los sectores que me permiten levantar el brazo. O sea, los músculos agonistas, extensores. ¿Sí? ¿Está claro con lo que pasa en esta vía? Entonces, favorece la ejecución de los movimientos, en este caso de la vía motora. Vamos a ver la vía indirecta. La vía indirecta les dije que partía ¿de dónde? De la corteza. En este caso corteza motora primaria y corteza premotora. Ya sabemos qué áreas son. Libera glutamato hacia el putamen igual, y en este caso el putamen va a estar recibiendo dopamina también de la sustancia negra pars compacta hacia los receptores, que en este caso son receptores D2 con su unidad alfa inhibitora, y va a liberar GABA sobre el globo pálido externo. El globo pálido externo va a quedar inhibido de tal manera que no va a liberar GABA sobre el subtálamo. El subtálamo queda libre. ¿Quién activa el subtálamo? Esta vía hiperdirecta que viene desde la corteza para que el subtálamo libere glutamato sobre el pálido interno, lo excite, y el pálido interno excitado libera GABA, en este caso sobre los mismos núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Inhibidos estos, entonces no se comunican con la corteza. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo les dije, necesito estirar el brazo. Pues al mismo tiempo, hay algunos sectores, ya les dije, del giro precentral que están activos. ¿Están activos por qué vía? Vía directa, ¿cierto? Pero los músculos que son antagonistas a este movimiento van a estar inactivados. ¿Por qué vía? Indirecta. ¿Es claro el panorama? ¿Sí? Soy una No, que pensé que solamente habías hecho para motora, pero ya vi que más abajo también hay para emocional, etc. Sí, están todas. Profe, o sea que si hablamos de la vía directa, estaríamos hablando que se están activando entre comillas los músculos agonistas y en esta inactivando los antagonistas. Exactamente. Por lo que les decía al principio, que si nosotros tuviéramos la forma de poner un resonador, no veríamos todo el giro precentral activo, veríamos unos sectores activos y otros no. ¿Sí? Acuérdense que hay una representación, que la vimos con el homúnculo, ¿sí? De los grupos musculares, y eso se ve representado a partir de esta
esta actividad de los núcleos de la base. Y bueno, las alteraciones clínicamente que se pueden observar pues están relacionadas principalmente con la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es una de las teorías acerca de la enfermedad de Parkinson? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay alteraciones en la transmisión de dopamina? Porque hay unos sectores de la sustancia negra que pierden células. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Cuando se pierden esas células de la sustancia negra, pars compacta, entonces se deja de producir dopamina. Y en este caso, el daño, la degeneración de estas fibras hace que la dopamina que llega a esos receptores del también estamos hablando principalmente de la enfermedad de Parkinson, pues van a generar, por un lado, si no está llegando dopamina por vía directa, entonces va a haber una disminución de esta vía, ¿sí? Y la disminución de esta vía va a limitar entonces la comunicación entre la corteza y el tálamo. Específicamente en esa parte de la que tú dices, que la disminución, ahí específicamente. Aquí, o sea, ya no estaría llegando. Ya. Y acá tampoco estaría llegando dopamina para generar esta regulación. De tal manera que esta vía, en cierta forma, podría estar un poco más activada. En ese caso que se encuentra la enfermedad de Parkinson, se asocia con la presencia de movimientos, en este caso lentos. Hay lentificación de la actividad, por eso este tipo de enfermedad del Parkinson se ha relacionado con bradiquinesia, ¿sí? Ese es uno de los signos propios del Parkinson. Y se considera también que las alteraciones de este circuito pues están asociadas con las enfermedades típicas del Parkinson. ¿Quién me estaba levantando la mano acá? ¿Tú? No, ya resolví ¿Ya? Ok. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, miren, esto es más o menos lo que uno puede encontrar en los trastornos de movimiento. Este es el circuito normal que les he explicado con vía directa e indirecta. ¿Qué sucede en el parkinsonismo? En el Parkinson hay una degeneración de este que es el núcleo subtalámico. Entonces, la vía directa está disminuida y la vía indirecta está incrementada. De tal manera que va a haber una mayor alteración en la comunicación entre el tálamo y la corteza, porque existe una mayor inhibición del pálido hacia el tálamo. En otros trastornos del movimiento, como por ejemplo este que es el hemivalismo, no sé si ustedes conocen el hemivalismo, es un poco difícil de describir clínicamente, el neurólogo sí lo puede como diferenciar como mucho más. Pues es un trastorno del movimiento que afecta solamente una parte del cuerpo y que genera movimientos bruscos, ¿sí? Involuntarios, sacudidas involuntarias. Entonces imagínense en una persona que está constantemente haciendo cosas como esto, ¿sí? Que no para de hacer cosas como esto, ¿sí? Que incluso hace como voces, algo así. ¿Dicen groserías?
No, no es Tourette. Ese es Tourette, ¿no? Pero este que les estoy diciendo es muy incapacitante porque las personas pueden pasar todo el día haciendo cosas y solamente de un lado del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Las alteraciones se dan por una generación o un daño en este, que en este caso es el núcleo subtalámico, ¿sí? Es lo que se ha encontrado en estos pacientes, alteraciones en el funcionamiento del núcleo subtalámico. Ese tienes subtalámico. Sí, núcleo subtalámico. ¿Qué sucede entonces en esta vía? Pues va a haber un incremento de la comunicación entre el tálamo y la corteza, porque la inhibición del núcleo subtalámico pues no va a generar la excitación que se requiere del globo pálido interno para que inhiba el tálamo, ¿sí? Entonces los movimientos rápidos, las sacudidas rápidas están relacionadas con una mayor comunicación del tálamo con la corteza. Profe, espérate, ahí es el globo pálido interno / SNR, que es núcleo reticular. No, acuérdese que yo le dije que usted en todos los sectores del pálido interno podía colocar la reticular. Perdón, se está haciendo reticular. Y este es Huntington. La Corea, que es muy Sí, típica Corea de Huntington, que también puede llegar a ser incapacitante, pero es un poco más manejable, es un trastorno de movimiento un poco más manejable, ya que los movimientos pueden ser, pues son involuntarios, pero son más de las extremidades. Esta Y es Corea... disquinésico, o sea, no es como pulsátil. ¿Ah? Es como, o sea, se mantiene moviendo constante, no es pulsátil, Sí. sino que es disquinésico. Sí, esta por ejemplo genera mucha descarga energética. Las personas viven cansadas con el hemivalismo. En la Corea lo que se ha encontrado es una alteración, principalmente en la vía indirecta, asociada con unas alteraciones en los receptores D2, de dopamina. ¿Qué hace? Las alteraciones en esta vía generan, una mayor inhibición hacia el núcleo subtalámico y en este caso el núcleo subtalámico va a dejar libre, digámoslo así, al tálamo y el tálamo pues se va a comunicar con la corteza generando los síntomas propios de este tipo de Corea. Pero Hay que hacer claridad en algo y es que ahora existen tratamientos que permiten el control de estos trastornos, principalmente hablando del parkinsonismo y el hemivalismo. Pero entonces la línea punteada, ¿qué hace referencia, profe? A la ¿Cuál? La línea punteada de la flecha. Esta, que hay daño en las neuronas, en los receptores, perdón, D2 de dopamina, ¿sí? Entonces, aquí hace referencia que hay un menor ejercicio de esos receptores D2 sobre la actividad del globo pálido externo. Entonces, van a potenciar esa vía, ¿sí? Entonces, ok, ya. acuérdense que inhibe, entonces Ajá. el globo pálido externo va a aumentar su inhibición sobre el núcleo subtalámico. Y la flecha engrosada, pues es aumento, ¿no? Sí. Esto en cuanto a trastornos del movimiento. Al final les voy a explicar un poco qué es lo que se sabe en los procesos de psicocirugía sobre estos pacientes. Vamos a ver el circuito de control cognitivo por vía directa. ¿De dónde parte la vía? Si es cognitivo. ¿Qué tipo de corteza? Prefrontal. ¿Libera qué? Glutamato. Sobre el caudado, que es el núcleo cognitivo por excelencia.
El caudado libera GABA sobre pálido interno. Queda inhibido. Queda inhibido para liberar GABA. Deja libre ¿a qué núcleo en el tálamo? Dorso mediano del tálamo. Y este charla. Se comunica. Una pregunta, ¿la sustancia negra pars compacta, ella tiene algún tipo de retroalimentación en este sitio? Es que como está ahí separada por fuera del ciclo. ¿Cómo decir retroalimentación? Sí, es decir, positivo o negativo, que ayuda a la liberación de dopamina. No sé. Está abajo, ¿no? Entonces, su producción no va a depender de estructuras de arriba necesariamente. No es complicado. Está mucho más relacionada con sectores como, por ejemplo, de la formación reticular. Aquí, perdón, la vía directa va a recibir estimulación de dopamina por medio de la sustancia negra pars compacta hacia receptores de uno. Ajá. Y esto me imagino que tiene que tener un orden, ¿no? Las flechas de allá. Me imagino que primero en este sentido y luego en este sentido. O no necesariamente. Acuérdense que la corteza es la También que le dice el tálamo. La corteza es la que manda. O sea que puede empezar por ambas partes, pero el tálamo no va a filtrar y enviar la información hasta que no ocurra este circuito. Es la idea. ¿Sí entiendes mi pregunta? Hasta que la corteza no le diga qué hacer. ¿Eso no va primero? ¿Qué? Que le diga qué hacer para saber qué información mandar. Es que usted está hablando de la información sensorial. ¿Se acuerda que hablamos de los ejemplos de relevo sensorial? Sí. ¿Sí? Esto es diferente. Cuando yo le decía el circuito córtico, tálamo, cortical, era para la información de relevo. Listo. ¿Sí? ¿Está claro? Para la información motora, Sí, me acuerdo, cognitiva. claro. Eso es lo que está hablando. Okay. Pero entonces en cognitiva, o sea, en esta podríamos decir que la corteza se comunica con el tálamo, o sea, tiene un como orden específico, o eso es simultáneo, o sea, un orden específico para este circuito, para esta vía, ¿no? Este orden. Claro, sí. Pero entonces me estoy preguntando de dónde entendí. Porque esas dos, o sea, porque me imagino que primero va así y luego se devuelve, ¿o no? La corteza le manda, por supuesto, información al dorso mediano. Sí. Veíamos que tiene, el dorso mediano tiene también conexión bidireccional con la corteza, ¿sí? Pero la actividad de regulación de la actividad está dada por este circuito, ¿sí? Vamos con este. Vía indirecta. Corteza prefrontal. Libera glutamato sobre el caudado. El caudado tiene receptores D2 de dopamina que llegan desde la sustancia negra pars compacta. Libera GABA. Esta dopamina va a modular la liberación de GABA. En este caso, la modula a la baja. La dopamina está modulada a la baja, ¿sí? Entonces, modula la liberación de GABA a la baja. El GABA inhibe al pálido externo, que normalmente está inhibiendo al subtálamo, pero en este caso deja libre al subtálamo porque está inhibido. Y la corteza lo excita el subtálamo por vía hiperdirecta. El subtálamo excitado libera glutamato sobre el pálido interno. El pálido interno normalmente libera GABA sobre el núcleo talámico, en este caso el núcleo cognitivo, que es el núcleo dorsomediano. Inhibido
no charla, no se comunica con la corteza. Realmente el circuito de control cognitivo, la vía directa y la vía indirecta para el control cognitivo es más difícil de representar. Eso te quería preguntar. Es mucho más difícil de representar. Yo pensaba que era como los estados de desatención, inatención, pero sí consideramos que es una de las vías por las cuales hay afectaciones como por ejemplo los trastornos cognitivos que acompañan al Parkinson en sus estadios mucho más tardíos. Pero es difícil como que les podamos como dar un ejemplo que pueda ser utilizable en relación con la parte cognitiva. La corteza prefrontal basal y medial, vamos a hablar de la vía emocional, el control de la vía emocional por vía directa. Allí participa el prefrontal basal medial y la corteza del cíngulo. Libera glutamato sobre el núcleo emocional, que es el núcleo accumbens. Este núcleo va a recibir dopamina de, en este caso, el área tegmental ventral. Hacia receptores, ¿de qué tipo? De 1. Se potencia la vía, se libera GABA sobre el pálido interno. ¿Qué puedo poner aquí también? Sustancia reticular. Y inhibido el pálido interno, entonces no va a generar inhibición sobre el núcleo, en este caso, como es emocional, núcleo anterior del tálamo, y este se va a charlar, se va a comunicar con él. Y en el circuito de control emocional por vía indirecta, pues encontramos la misma corteza liberando glutamato sobre el accumbens. El accumbens va a estar recibiendo dopamina hacia receptores D2. El accumbens libera entonces GABA sobre el pálido externo, cuya función siempre es liberar GABA sobre el subtálamo, pero está inhibido, entonces lo deja libre. Y libre él se va a comunicar o se va a excitar por vía hiperdirecta desde la corteza y va a excitar al pálido interno. Este excitado inhibe al núcleo anterior del tálamo y el núcleo anterior del tálamo no charla con la corteza, ¿sí? No se comunica con la corteza. Y yo les había hablado de que el área tegmental ventral participaba de los circuitos de recompensa, ¿cierto? Sí. Entonces, por la liberación de dopamina. Una de las cosas que se ha encontrado en las adicciones es que este circuito, por ejemplo, el circuito emocional por vía directa se ve aumentado e incrementado. ¿De qué manera? En la adicción hay una liberación más grande de dopamina desde el área tegmental ventral, que es producida por el consumo de sustancias, ¿sí? Esa liberación de dopamina potencia esta vía. Esta vía típicamente se ha relacionado con los estados de bienestar, ¿sí? Entonces, la vía directa podemos decir que promueve los estados de bienestar. Potenciada por el uso de sustancias, va a generar un estado placentero constantemente. ¿Me siguen? ¿Qué sucede? La vía indirecta, por el contrario, al incrementar la producción de dopamina K, entonces va a generar una limitación, digámoslo así, de esa vía, que en el caso de la vía indirecta, pues podríamos decir que está relacionado con el disonoforo, los estados de displacer. Y aversión. Sí. ¿Qué sucede cuando hay un consumo inicial de dopamina? De la sustancia que produce aumento de dopamina. Esto va a ser directo, ¿no? Muy bien. Va a haber potenciación
digámoslo así, de la vía Y con el directa. paso del tiempo ¿Sí? como que comienza a regularse, o sea, es cada vez más la necesidad de consumir esa sustancia para que se produzca el mismo efecto. Exactamente, entonces estamos en un estado de placer constante, que eso es lo que sucede en las etapas iniciales del consumo. Por eso es que las personas tienden a seguir buscando a la sustancia. ¿Qué sucede después de cierto tiempo cuando nosotros, bueno, no nosotros, ni ustedes, cuando un consumidor activo de sustancias tiene consumo crónico, ¿sí? Hay estudios que han hablado de una alteración en esos receptores de dopamina. Entonces los receptores de dopamina se ven afectados con el consumo crónico, de tal manera que en este caso hay una disminución de la activación de la vía indirecta y una potenciación de la vía directa. Hay una disminución de la actividad de la vía directa y un incremento de la vía indirecta que hace que los estados de disconfort y de displacer sean más constantes en la persona, así haya consumo de sustancias. Porque recuerden, si ya el receptor no está recibiendo dopamina, no va a estar activando el circuito, ¿sí? Entonces, Esos son los momentos de no consumir. y así consuma la persona. Ya no recibe el Pero a veces receptor necesita la dopamina, consumir más. entonces la persona incrementa el estado de disconfort, que es lo que típicamente se observa en un consumidor crónico cuando aún consumiendo, ¿sí? Entra en estados de irritabilidad. En ese caso extremo de los alcohólicos cuando dejan de tomar, que ellos les da ese síndrome de abstinencia. Sí, pero más está relacionado con los estados de irritabilidad que acompañan a el estado de no consumo, o cuando se consume ya la sustancia que no genera el mismo efecto. No Sí, puede ser sucede. también, profe, porque No pues, genera el ya se ha efecto. liberado tanto ese neurotransmisor que pues no hay mucha más sustancia como para liberar, o sea, Porque el receptor, el que recibe el neurotransmisor, está dañado, ¿sí? El alto consumo de la sustancia genera deterioro en ese receptor. Acuérdense que el receptor es una proteína, ¿sí? Entonces, el consumo de esa sustancia va a estar dañando ese receptor. sí, pero o sea, lo decía en modo de que, por ejemplo, no puede pasar que como se libera mucho el neurotransmisor, ya no haya tanta dopamina como para poder generar esa sensación, porque por ejemplo con la acetilcolina me acuerdo que una de las formas de regular pues como los movimientos era por ejemplo hacer ejercicio o algo así para que se liberara mucho el neurotransmisor, y así pues cuando la persona estuviera un poco más calmada como que ya no, ¿Como una retroalimentación negativa? no, o sea, como que utilizas tanto el neurotransmisor que ya no hay más cuando pues ya después de realizar la acción. Lo que pasa es que son sistemas diferentes. Porque uno, y usted está haciendo el ejemplo con una actividad motora, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando del sistema de recompensa, que involucra, por supuesto, la participación de este circuito y de estas estructuras como el núcleo accumbens, pero también hay dopamina que va a estar llegando desde el área tegmental ventral a otros sectores. Entonces el sistema de recompensa tiende a ser bastante generalizado, y el daño en los receptores pues necesariamente influye en cómo esa sustancia va a permitir o no que se dispare el neurotransmisor al cual está anclado ese receptor, ¿sí? Entonces, lo que sí se sabe es que la degeneración, el consumo excesivo de dopamina, crónico más bien, no excesivo, sino crónico, de dopamina va a generar degeneración en estos sistemas de recepción de dopamina. Profe, la pregunta.
Una pregunta, ¿cómo se discrimina aquí? No entendí, no sé si lo dijiste, pero no, Tranquilo, ¿cómo se discrimina a dónde llega, a qué receptor llega la dopamina? El caudado, el putamen y la cumbens tienen de las dos poblaciones. Sí, Tienen sí. una célula que tiene un receptor de 1. Al lado tiene una célula que tiene un receptor de 2. ¿Sí? Y así. Entonces, ¿qué sucede? La dopamina llega ahí. ¿Sí? Entonces, va a generar activación, ya sea de la célula que tiene el receptor de 1 y la célula que tiene el receptor de 2. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ya respondiste, pero entonces no, yo pensaba que es que todas las células de la cumbres tenían las membranas tenían tanto receptor de 1 como de 2, pero no, es de células diferentes. Bueno, pues las células iguales, pero con diferentes receptores expresados en la membrana. Exactamente. Y entonces, el glutamato que viene de la corteza va a activar, es dependiendo de qué vía sea, ¿no? Va a activar el tipo de célula dependiendo de qué vía sea, ¿cierto? ¿O no? Eso no te lo entendí. El glutamato llega, A todas las células. claro, Ok, ya. claro, porque son receptores diferentes. Primero estamos hablando del receptor de dopamina. No, sí, yo entiendo, claro, pero lo que no entiendo es cómo, por qué la dopamina, pues por decirlo así, pues vulgarmente sabe a qué receptor unirse. ¿A cuál de los dos de la dopamina? ¿Al de uno o al de dos? No. La dopamina llega allí. Claro. Sí. Entonces, llega y simplemente se une, ya sea un receptor de 1 o un receptor de 2. Y a partir de ahí se va a estar activando la vía. Ok. ¿Sí? Sí, pero no puede ser aleatorio. Eso es lo que digo. Pero que no O es. sea, no, nada. Míralo de esta manera. A ver cómo le explico para que me entienda. Son como redes que ya tienen un circuito. Bueno, sería que si queremos inhibir una actividad, pues lógicamente pues, necesitaremos un receptor que es inhibitorio, ¿no? Al igual que... Acuérdense que las vías están activas al mismo tiempo. Entonces yo no puedo decir si es este y si es este otro. Entonces la dopamina va a estar llegando allí. ¿Sí? Y la dopamina necesita funcionar en las dos vías, ¿sí? Para activar, ya sea un agonista, si estamos hablando del movimiento, o un antagonista. Ya. A nivel antagonista. A ver, dígale que ya entendí. ¿Sí? Gracias, bro. A veces es difícil entenderlo porque uno dice, pero ¿cómo así? ¿A dónde llega? No, las dos vías están activadas al mismo tiempo. Ya. Pero pues una va a estar relacionada con un sector de la corteza. Claro, Ahí sí de la con una corteza. función y otra con otra función, ya sea opuesto. Listo. Listo, para terminar les voy a mostrar esta imagencita que tiene un circuito motor, cognitivo y límbico. Entonces aquí están las cortezas de las cuales va a partir entonces la vía. Sabemos que llega al putamen, pero resulta que ahora sí, dependiendo de la actividad, pues se llega también a algunos sectores de estas estructuras. Por ejemplo, al putamen se llega a sectores que son un poco más dorsales, y al pálido externo y al pálido interno se llega a estos sectores que son como mucho más mediales de esas estructuras. Si es caudado, entonces se llega también a sectores que van a ser más dorsales y más hacia la parte media del pálido interno y externo. Y si es límbico, curiosamente va a estar llegando a sectores de la cumbens que van a ser más ventrales, y también a sectores más ventrales del pálido externo y pálido interno. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en los casos de tratamiento o de manejo a partir de estimulación cerebral profunda, no sé si ustedes saben, si no lo saben, aquí en Cali se hacen
procesos de estimulación cerebral profunda, donde a los pacientes con trastornos de movimiento como parkinsonismo, como el hemibalismo o como afectaciones en la movilidad asociadas al consumo de antipsicóticos, pues se les coloca un electrodo que genera regulación de la actividad de los núcleos que están generando una sobreactivación y que producen las alteraciones motoras, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los casos de parkinsonismo, dependiendo de los síntomas que tenga la persona, se puede colocar el estimulador en el globo pálido interno o en el subtálamo, ¿sí? Y dependiendo entonces de la estructura que se vaya a regular a partir del estimulador, pues también se tiene que colocar en el sector que es, porque si se coloca en un sector que no es, pues va a generar un efecto. ¿Y eso es así de preciso? Sí, es muy precisa. Y por ejemplo, en el hemibalismo lo que se hace es colocar el estimulador en sectores del globo pálido interno o también en algunos núcleos del tálamo, dependiendo de las características clínicas del paciente, de la afección clínica del paciente. Y lastimosamente no tenemos cómo hacer un correlato, pero lo que se observa son cosas, podríamos decir, milagrosas, ¿sí? Les cuento solamente un caso de un paciente que llegó al hospital universitario. Este señor tenía una distonía desde nacimiento que hacía que su cuerpo, esta parte de aquí, yo no puedo hacer eso porque no tengo esa distonía, gracias a Dios, pero entonces estaba todo así, en un ángulo casi que de 90 grados esta persona, así. Entonces uno lo veía y caminaba así. El señor llegó al HV pues pidiendo una eutanasia. O sea, él quería que se le hiciera la eutanasia y todo el equipo pues empezó a hacerle la evaluación para la eutanasia, pero se encontró con un doctor en la HV que maneja trastornos del movimiento y pues él dijo no le concedamos la eutanasia, vamos a hacer una cirugía. Entonces le puso un neuroestimulador y pues me mostraron los videos después. El señor estaba ya caminando derechito. Obviamente tenía algunas alteraciones motoras principalmente, pero pues de caminar así en un ángulo de 90 grados a caminar recto es milagroso, pero es una cosa asombrosísima. Entonces sí se puede, aquí en Cali lo hacemos y se hace en el HV. El doctor Escobar, un gran neurocirujano, lo realiza. También en otros lugares del mundo, aquí no, esperamos que en algún momento se pueda, en otros lugares del mundo se realiza este tipo de estimulación para el manejo de adicciones. ¿Sí? Sí, lo hacen también. Pues aquí todavía el INVIMA no ha autorizado ese tipo de tratamientos, pero esperamos que algún día se pueda. ¿Dónde está el En dado caso que, por ejemplo, el muchacho que vino para que la eutanasia canceló ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? finanzas, En Estados Unidos. Y lo hacen hasta eso no tiene que hacer ya ustedes en un aparato como la terapia. ¿quién cubre eso? Ya En esa disparan y eso. ya no tiene nada para como tal naturaleza. La EPS, La de él, claro. ya no tiene. Sí. Canceló. Todo lo de él canceló. La idea de él fue de morir. Fin. Ya no tiene nada a su nombre, ya no tiene nada de nada. Retiró todo. No tiene eso. No, pero pues es que no se murió, al final no se Pero hizo. fue lo que te digo, ya fue una cirugía. Dicen, eso te va a servir. ¿Quién cubre eso? Es que él dice que se quedó sin dinero, porque ya está todo lo que tiene Sí. de que Porque ya no fue decisión de él desde un principio de una cirugía.
Pero es que no se libera para la eutanasia. No sé si me están entendiendo. No sé, desde la parte administrativa, eso como de manejo. O sea, ahí sí, no sé cómo responderte yo, porque no sé cómo es la parte administrativa. Pero normalmente esos procedimientos que se hacen los cubre la EPS. Por eso los pacientes que van a ir a psicocirugía tienen que tener una evaluación previa muy exhaustiva, porque el resonador es muy costoso, no se le puede colocar a cualquier persona. Todas las personas de pronto no tienen la adherencia al manejo, entonces por eso se evalúa previamente bastante.